Vamos a iniciar analizando el índice de calidad democrática en los países de Latinoamérica. Ese índice lo publicó hace unos días la revista británica The Economist y los resultados nos encienden todas las luces rojas sobre la fragilidad de algo valiosísimo que muchas veces las personas en Costa Rica consideran algo natural e indestructible y que no lo es: la libertad. Latinoamérica es una región en la que conviven 650 millones de personas en 20 países diferentes. Aquí se habla mayoritariamente español, pero también portugués, inglés, francés, quechua, guaraní, aymara y náhuatl, entre muchas otras. Somos una región diversa, con una larga y muchas veces compleja y tensa historia social. La prestigiosa revista británica The Economist, especializada en economía y relaciones internacionales, elabora anualmente un índice sobre la calidad democrática en el mundo y para hacerlo evalúa 5 criterios diferentes: pluralismo electoral, procesos democráticos, funcionamiento del gobierno, participación política de la gente y respeto a las libertades civiles. A partir de estos criterios, la revista The Economist agrupa y clasifica la calidad de las democracias en todo el mundo. El último estudio de la revista revela 2 datos preocupantes que evidencian la fragilidad de las democracias en la región latinoamericana. Según The Economist, el 98% de los latinoamericanos vivimos en países que no pueden considerarse como democracias completas, y solo 2 países, Uruguay y Costa Rica, califican como democracias plenas. La región está asolada por la polarización política, el desgaste institucional, los populismos de derecha y de izquierda, el escepticismo político y la desconfianza en la eficacia del Estado para garantizar bienestar, salud, educación y seguridad. La revista The Economist publica este índice de calidad democrática desde el año 2006 y el estudio para el 2022 revela la mayor degradación en su calificación desde que se publica el índice. Según el índice publicado por The Economist, Costa Rica obtiene una calificación de 8 puntos sobre 10 posibles. Y la calidad de nuestra democracia se ubica en el puesto número 20 a nivel mundial. La publicación británica destaca sobre Costa Rica la calidad del proceso electoral y el respeto a las libertades civiles, a las que califica con una nota perfecta, 10 puntos sobre 10 puntos posibles. Los puntos débiles son el funcionamiento del gobierno y la cultura política. Con estos datos que revela la revista The Economist, vale preguntarse si el resultado de la segunda ronda electoral fortalecerá o no el respeto de las libertades civiles y si logrará mejorar el funcionamiento del gobierno. ¿Cuál de las opciones políticas ayudará a mejorar la calidad de nuestra democracia? El índice de calidad de la democracia se refiere a un mapeo y a una investigación del mundo entero. Nosotros nos centramos en América Latina para poder extraer unos datos muy concretos que nos marcan las luces rojas, las luces de alerta sobre el peligro que hay en nuestra región y la vulnerabilidad que enfrenta la democracia. Tal vez habría que decir, para empezar, que una nota significativa del informe de este año de The Economist es que Chile era, hasta el año pasado, también una democracia plena. Y ahora, en ese ranking, solo están, de toda América Latina, Uruguay y Costa Rica. Si consideramos el continente en su conjunto, evidentemente habría que agregar a Canadá.
pero estamos hablando de América Latina. Y para conversar sobre el tema, con nosotros Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y del programa de investigación y estudios políticos de la Universidad de Costa Rica. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Vilma, para usted, para Ernesto, para Álvaro y el equipo y toda la audiencia hoy. Sin duda, este tema de los índices comparados de calidad de la democracia siempre despiertan alertas, señalan deficiencias, pero también algunos aspectos positivos, ¿verdad? En comparación, porque por lo general siempre que miramos hacia adentro tenemos una gran dosis de criticidad, ¿verdad? En Costa Rica creo que somos muy críticos con el sistema político y con la política en general, pero vale la pena tener esta mirada más abierta, ¿no? Más amplia, mucho más amplia para conocer en dónde nos situamos con respecto a estos otros casos, ¿verdad? Sí. Yo debo decir que, por supuesto, me siento satisfecha y me congratulo de encontrarnos como una sociedad en democracia plena, pero me da la impresión de que estamos tan vulnerables que cualquier cosa nos puede hacer caer, como cayó Chile este año y España, porque no hay que dejar de citar que España también cayó de democracia plena a democracia defectuosa, entendiendo que tenemos calificaciones, Ronald, que sí nos llaman poderosamente la atención. Nosotros, mientras tenemos en pluralismo electoral, y lo acabamos de vivir con un proceso y súper tranquilo, 95%, 9.58 de nota. Y en respecto a libertades civiles, que esa es la joya más preciada nuestra, 9.70, en funcionamiento de gobierno apenas llevamos a 6.43, y eso nos puede hablar un poco del tema del abstencionismo, y en cultura política 6.88. Además, en participación política, que es otro eje en el que renqueamos, 7.78. Entonces, viendo el vaso medio lleno, ¿usted nos ve bien, don Ronald, o nos ve, digamos, vulnerables? No, sin duda. Nuestra democracia está en un momento complejo, al igual que muchas otras, ¿no? Está enfrentando desafíos muy importantes, tiene retos significativos. Y creo que el hecho de utilizar estos indicadores, que son 60 en total, permiten comprender dónde tenemos fortalezas y dónde nos evalúan y puntuamos bien, pero al mismo tiempo identificamos esas debilidades y aspectos que pueden, digamos, llevarnos a cruzar ese umbral que no quisiéramos, ¿verdad? Estar por debajo de esta condición de democracia plena. Cabe aclarar, eso sí, Vilma, que ya en el 2010, entre el 2015 y el 2017, Costa Rica ya estuvo... Ya bajamos. Ya habíamos bajado en ese ranking, sí, ¿verdad? Ya habíamos estado en lo que uno podría llamar, o ellos denominan, ¿verdad?, democracias defectuosas o con debilidades, ¿verdad? En donde ciertamente hay un respeto a las instituciones y demás, pero hay aspectos y componentes en los que hay flaquezas importantes, debilidades y puntos ciegos, ¿verdad?, que nos están haciendo puntuar, digamos, por debajo de estándares más altos, ¿verdad? Entonces, por un lado podemos decir, bueno, el país aún ha logrado mantenerse a pesar de una gran cantidad y variedad de desafíos y amenazas, riesgos, ha logrado mantenerse en este índice, ¿verdad?, en el nivel superior, pero no podemos dejar pasar, ¿verdad?, de manera desapercibida el hecho de que en varios de estos elementos, sobre todo en el funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Ronald, aprovecho que mencionaste esto, que ya Costa Rica estuvo fuera del rango de democracias plenas y estuvo en democracia defectuosa. ¿Qué fue lo que cambió para que volviéramos a subir a esa categoría, que es la categoría top, exclusiva, a la que pertenecen solo 21 países del mundo? Ahí estamos ahora. ¿Qué fue lo que cambió, considerando que la cultura política no es una cosa que cambia de un año al otro y es uno de los puntos de menos calificación, y tampoco pensaría uno que hay una mejoría sustancial
en la eficacia del gobierno o en el funcionamiento del gobierno, que es otro de los puntos débiles, Ronald. Sí, creo que el aspecto más importante en ese momento, ¿qué fue lo que logró o que permitió que el país recuperara algunos de esos índices? Particularmente creo que tenía que ver con el aspecto relacionado con el reconocimiento o la ampliación de derechos humanos, ¿verdad? Que fue precisamente el gran tema de fondo, ¿verdad?, de la campaña del 2018, que no fue pensado de esa manera, ¿verdad? Es decir, la campaña no fue orientada de esa forma, sino que el desenlace sí la llevó por esa ruta. Pero sin duda hubo una ampliación importante, reconocimiento de derechos a poblaciones, digamos, marginadas, y eso hace que el país obtenga unos niveles un poco superiores. En el rubro, entonces, en el rubro de libertades civiles, eso mismo. O sea, especialmente porque digamos, es el tema en donde mejor se nos evalúa y en el que además es posible también ampliar o mejorar ese resultado, dado la característica del tema de ampliación de derechos, ¿verdad? Que no estamos hablando de cualquier tipo de derechos, ¿verdad?, sino que digamos, había sido un tema demandado por distintos sectores y tampoco vemos en otros aspectos, particularmente el funcionamiento del gobierno, digamos, no es muy distinto a lo que teníamos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces quiere decir que no pasa por ahí. La participación electoral, digamos, tampoco es que ha cambiado dramáticamente. El tema de esta sociedad no se ha vuelto necesariamente más tolerante, ¿verdad?, de una perspectiva mucho más amplia, sigue teniendo algunos problemas ahí. Entonces, desde ese punto de vista es más asociado al tema de los derechos, ¿no? Claramente, Ronald, es una casualidad que salga el índice de la democracia justamente cuando estamos nosotros con los humos de la primera ronda electoral. Nadie lo programó así, esto sale cuando sale para todo el mundo, independientemente de si tiene elecciones o si está en mitad del periodo constitucional de gobierno o no. Pero visto este índice a la luz del proceso electoral que estamos viviendo ahora encaminado hacia la segunda ronda y con los resultados preliminares, con unos primeros resultados que ya salen y que nos permiten sacar conclusiones en términos de participación, de pluralidad, de calidad del debate político, si se puede ver, ¿cómo podemos ver este índice considerando este proceso electoral que estamos viviendo? Ronald, uno podría pensar que este proceso electoral hará que mejore o más bien pondrá en entredicho algunos de los rubros que se utilizan para medir la calidad de la democracia en Costa Rica. Bueno, por ejemplo, uno de los temas más sensibles ahí, relacionado con este proceso electoral en particular, pues sin duda tiene que ver con la participación electoral, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, cuando en este índice de The Economist se evalúa si una democracia, digamos, es plena desde el punto de vista de la participación, el umbral que establecen es del 50% al menos de participación electoral, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros ahora en segunda ronda, ¿verdad?, se consolida la tendencia a que ¿verdad?, incremente el abstencionismo, eso podría ser un elemento que nos lleve a tener alguna dificultad en esta evaluación en particular, ¿verdad? Hablo de un tema específico, no es el único necesariamente, ¿verdad? Porque vendrá después también la evaluación más relacionada con el funcionamiento del gobierno, o el otro aspecto sensible que ustedes lo mencionaron al inicio es el tema de la cultura política, ¿verdad? Estamos atravesando una campaña, digamos, en un contexto político complejo, de mucha oferta electoral, de alta incertidumbre, mucha indecisión y votantes que toman sus decisiones prácticamente el mismo día de la elección, ¿verdad? Entonces, este escenario lo que configura es un panorama nuevamente de riesgos, debilidades y amenazas. ¿Cuántas de esas amenazas podrían materializarse? Bueno, va a depender de la dinámica que sigamos y en qué nivel estos riesgos podrían plantearse. Sí. Los diferentes, digamos, factores de evaluación se correlacionan de manera muy directa. Estamos hablando de participación, pero además de funcionamiento del gobierno, de funcionamiento de las instituciones de la democracia. Entonces,
una cosa va ligada a la otra y hay o un círculo virtuoso o en su defecto un círculo vicioso, porque ahí donde la gente manifiesta, digamos, mayor desapego a la participación es donde hay menores niveles de calidad de vida, mayores problemas de pobreza y exclusión, y que justifican plenamente ese enojo y esa incapacidad, digamos, del Estado de responder a las necesidades de toda la población. Entonces, teniendo un 808 de calificación y entendiendo que el índice para democracias plenas es de 8 a 10, estamos justo en el piso. De hecho, somos el país 2021 junto con Austria, ¿verdad? Somos de las últimas dos que califican ahí. Eso implica que en un cambio gubernamental, donde hay pocas opciones de avance y dependiendo de quién gane, esto es un gran desafío. Sí, pero también implica, por ejemplo, cómo la sociedad costarricense va a afrontar temas relacionados con, por ejemplo, los escándalos de corrupción, ¿verdad? Es que el funcionamiento del gobierno, cuando se evalúa ese aspecto o esa dimensión en este índice, pues los países pueden tener un mejor o peor desempeño asociado a cómo, por ejemplo, afrontan un tema tan sensible como el tema de la corrupción. Y efectivamente, en los escándalos del año pasado, ¿verdad?, que en este momento están en trámite o en investigación y están abiertos, pues todo va a depender de cómo la sociedad no solo afronte esos procesos, sino también la capacidad que tenga para, por ejemplo, no solo investigar, encontrar evidencia y procesar, digamos, estos resultados. Entonces, ahí hay aspectos también que plantean estos desafíos, al mismo tiempo que, por ejemplo, el tema de cómo las autoridades rinden cuentas, ¿verdad? Y cómo la ciudadanía les exige esas cuentas. Me interesa que podamos ver un poco el vecindario y si es posible, Carlos, pudiéramos ver nosotros el cuadro 2, que es de democracias defectuosas, y el cuadro 3 de democracias híbridas. Si vemos nosotros en democracias defectuosas, donde ingresó Chile este año, ahí además están Brasil, Panamá, nuestro vecino, Jamaica y Trinidad y Tobago y Surinam. Si vemos las deficiencias, las democracias, las híbridas, quisiera ver, las democracias híbridas, los regímenes híbridos, ahí están, hay una gran cantidad, ahí están la mayoría de nuestros vecinos, Honduras, Guatemala, El Salvador, bueno, México, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y además ya tenemos 4 regímenes autoritarios. Teníamos Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ahora además Haití. De modo que vivimos en una zona caliente. Sí, incluso el índice lo menciona de esa manera. Dice que en América Latina es la región del mundo en donde ha habido más retroceso en términos de la democracia y sus estándares en comparación con el resto del mundo. Claro, porque después de los 90, donde tuvimos un ascenso y una incorporación maravillosa de democracias, vivimos esa primavera, nos hemos venido hacia atrás. Sí, no solo no logramos que se consolidara, digamos, la democracia o que echara raíces, sino que más bien estamos experimentando escenarios no deseables, que son de retroceso, ¿verdad? Es que muchas veces esta es la gran dificultad, porque, digamos, reponerse de una situación de retroceso en una región amplia y en partes estratégicas. Estamos hablando de países, ¿verdad? Por ejemplo, los países más grandes, México, Brasil, Argentina, tienen condiciones que no son las más favorables para la democracia, ¿verdad? Para esa consolidación. Y curiosamente los países más pequeños, 2 de los países más pequeños de la región, Uruguay y Costa Rica, son quienes todavía mantienen esta característica. Don Ronald, para ir terminando, ¿cuál es el desafío y cuál es el mensaje que puede hacer alguien que tiene una lectura fina de estos acontecimientos que vivimos en Costa Rica y la región, para quienes manejan las campañas electorales? Tenemos 2. Ahora sí le vamos a hablar directo a don José María Figueres y a don Rodrigo Chávez. Sí, este no es un contexto, digamos, cualquiera. Hay peligros, hay desafíos. No estamos necesariamente exentos, ¿verdad? O no somos ajenos a estos procesos y a estos fenómenos. Nosotros en el 2018 en la universidad publicamos, y junto con el programa Estado de la Nación, un libro que titulamos
Elecciones en Costa Rica 2018, una democracia amenazada. Así es. ¿Verdad? Y eso que vean que, digamos, ha pasado algún tiempo desde entonces existen todavía algunos de estos riesgos, no se han materializado del todo, pero en un contexto tan complejo es una posibilidad, sigue siendo una posibilidad. Entonces hay que procurar proteger a las instituciones, proteger a la democracia, hacerla más democrática, ¿verdad? De manera que podamos fortalecer los partidos políticos, las libertades civiles que son determinantes para la convivencia ciudadana, la cultura política para que la gente sienta la posibilidad de involucrarse y de participar y tener espacios en la política que permitan una mejor convivencia como sociedad. Ronald Alfaro, muchísimas gracias. Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y del CIEP UCR con nosotros esta noche. Vamos a un corte y regresamos.